todavía no acaba el año, ¿eh? Todavía no acaba el año. Y Luis Miguel ya se le está ocurriendo hacer un pronóstico de lo que él llama lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Yo veo que va a estar más feo y malo que bueno, mi querido Luis Miguel, el año entrante. Eh, ¿Por qué se me ocurre? De alguna manera llevamos meses haciendo pronósticos de cómo vendrá el 2023, pero esto se pone más serio en el momento en que Hacienda presenta el presupuesto, que como muchos sabrán, tiene tres patitas. Uno es la ley de ingresos, otro es el presupuesto de gasto y una tercera pata que ha estado muy controvertida, son los criterios de política económica, donde a Hacienda se le hizo fácil decir, vamos por 3% de crecimiento del PIB y por una inflación al final del 2023 de 3.2. Obviamente, nadie cree que sea posible y quiero hablar de lo bueno, lo malo y lo feo para explicar de dónde viene ese escepticismo. ¿Dónde está lo bueno? Tú lo escribiste en el periódico, pero también lo has comentado, Eduardo. El diálogo económico de alto nivel de lunes nos trajo, yo diría, una muy buena noticia que probablemente no hayamos todavía terminado de dimensionar. Literalmente Estados Unidos nos está rogando, por el momento rogar, para que nos sumemos a su proyecto de los próximos 10 o 20 años. Estados Unidos necesita socios cercanos que le ayuden a competir con China, que le ayuden a competir con Rusia, pero sobre todo que le ayuden a funcionar a partir de una premisa, y es esta idea de tener una fábrica global, donde una parte está en China, otra en Vietnam, otra en Indonesia, otra parte en Brasil, otra en Atlanta, no es lo más funcional en momentos complicados. Necesita literalmente una correa más chiquita para amarrar los perros. Cierto. En ese contexto, la presencia de México, la geografía, le da a México una ventaja que tiene que ver con uso horario, que tiene que ver con distancia para mover mercancía, que tiene que ver hasta con cuestiones culturales. Si creemos que no nos entendemos con los gringos, que ellos no nos entienden, imagínense para una empresa de Estados Unidos poner una fábrica en Medio Oriente, en Rusia, en China, con el factor cultural. O Entonces yo diría, imagínate lo un bueno, empresario mexicano poniéndose de acuerdo con los chinos, porque ya totalmente. ves que empieza a decir, vámonos a China y al diablo Estados Unidos, hay que ver hacia China. A ver, pónganse de acuerdo con un chino, por amor de Dios. Totalmente. Entonces yo diría, lo bueno para el 2023 está ahí. Es Estados Unidos está decidido a que México sea su aliado. ¿Qué aporta México? Yo diría mano de obra más barata y muy calificada, un mercado potencial de 130 millones de personas y cercanía para hacer muchos procesos. Lo malo, 2023 está clarísimo que va a ser muy complicado. Solo voy a hablar de variables conocidas: inflación, pandemia, recesión, cambio climático. Y como deberíamos de acostumbrarnos, ¿cuántas nuevas variables no conocidas van a aparecer? Les recuerdo, nadie en 2020 veía venir la pandemia, nadie a principios de 2022 veía venir la guerra de Ucrania y Rusia, mejor dicho, la invasión, y podemos dar por hecho que en 2023 se nos va a aparecer un demonio del que todavía no estamos hablando. Lo, para, para seguir una cosa que decía Luis Rodríguez Alemán, entre lo feo o entre lo malo de 2023 está el factor de inseguridad en México. Debemos de dejar de hablar como si no afectara. Creo que el embajador Ken Salazar nos regaló una de las frases del año cuando dice, sin inseguridad no hay prosperidad. Claro. No hay que hacernos tontos. Es verdad que podemos crecer,
pero lo cierto es que lo que podemos crecer con los niveles de inseguridad que tenemos es muy poco comparado con lo que tendríamos si fuéramos un país seguro. Y es muy preocupante porque ahora el presidente tiende a minimizar la cierre de carreteras, quemas de camiones. Dice, no es tan grave. Claro que es grave. A ver, yo nomás quiero recordar sobre este crecimiento del Banco de México. El Bank of America hace unos días redujo su pronóstico de crecimiento para México del 1% a 0%. El fondo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas lo bajó de 1.8 a 1.4. Banamex ya lo tiene en el 1.4, el Banco de México lo tiene en el 1.6, y Hacienda dice que el 3%, pues ha de ser una hierba muy potente la que están fumando ahí en la Secretaría de Hacienda, porque se pusieron muy eufóricos al momento de hacer sus cálculos. Sí, para cerrar, ya dije lo bueno, lo malo. Lo feo es que cuando nos presentan un pronóstico optimista, nadie lo cree. Pero esto no es de ahorita, ya son varios sexenios, ¿eh? Creo que este es el año en donde más desfasado está el pronóstico respecto al promedio de los expertos. Cierto. Marco. Para hacerlo válido este pronóstico tendrían que suceder varias cosas. Primero, tendría que resolverse efectivamente el tema de la seguridad, que rigiera el Estado de Derecho, ¿no? Y tercero, que mejorara la inclusión, el beneficio, porque el mejor programa social es el ingreso a las personas, y eso está quedando muy rezagado. Oye, Marco, como que tú te quedaste muy en Sonora o Hermosillo o en el Rancho Grande. Que se pare la guerra de Ucrania, que deje de haber una crisis económica que tiene postrado al mundo. Por favor, esto es un poco complicado. Las tres están a la distancia del gobierno, ¿eh? No, todo está complicadísimo. A ver, un último comentario. No me salgas muy veracruzano, Luis. No, yo más que comentario iba a hacerle una pregunta a mi tocayo de cuáles son las consecuencias de hacer un paquete económico con estas cifras tan alegres, porque hay una desconexión entre lo que se proyecta y lo que va a suceder, y eso va a tener consecuencias en las finanzas públicas, ¿no? Es lo mismo que pasa en una empresa cuando el departamento de ventas se despacha diciendo, el año que entra vamos a vender 40% más. Todos los departamentos se relajan y básicamente en un año que tendría que ser de control de costos, bien, se te pasa la mano gastando. Bueno, ahora lo que hay que empezar es, se reciben apuestas de cuándo el gobierno va a anunciar un recorte en el presupuesto. Se reciben apuestas, primer trimestre, segundo trimestre, porque lo va a tener que anunciar. Segundo. Hay mensajes.